Buen día, muchachada. ¿Cómo nos encontramos? Muchachada Nui. Empezamos el que será el último vídeo sobre el franquismo. ¡Vamos allá! En este vídeo vamos a tratar sobre el segundo franquismo, sobre la segunda etapa del franquismo y lo que sería la tercera etapa, o si lo preferís, el tardofranquismo o la crisis del régimen. Esta etapa abarca desde la década de 1950 y termina en 1975, esta gran etapa que termina con la muerte de Franco. Como en el anterior vídeo, contamos con la presencia de Jessica Blumer, que nos va a dar su punto de vista totalmente aséptico y objetivo, puesto que es extranjera, sobre nuestra historia. Es difícil hablar de nuestra historia tan reciente cuando todavía la tenemos caliente en el buche. Así que nos viene muy bien que esté ella aquí. Bueno, vamos a empezar con el segundo franquismo. Después de la Segunda Guerra Mundial se le hace el vacío a España, porque España es un régimen dictatorial y precisamente con la Segunda Guerra Mundial se ha dado fin al fascismo en Europa. Comienza la Guerra Fría y Estados Unidos se da cuenta de que es mejor tener a España a favor que en contra. Piensa, por una parte, el régimen franquista es antidemocrático, es una dictadura totalitaria, pero por otra parte es anticomunista, así que Estados Unidos prefiere tenerlo cerca de su bloque, del bloque capitalista, en la Guerra Fría. El tiempo frío y desapacible no resta intensidad y emoción a este momento solemne. Aquel 21 de diciembre de 1959, la visita de Eisenhower fue un regalo de Navidad para el régimen de Franco. España, señor presidente, os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón. Una multitud entusiasta saludaba al primer presidente norteamericano que pisaba suelo español. La espléndida iluminación presta un marco incomparable al paso de este cortejo acogido con fervorosa emoción por la muchedumbre. Franco, agobiado por la situación económica y dispuesto a romper con 20 años de aislamiento, se volcó con su invitado. La apoteósica Para esta casa, Televisión Española, aquella visita fue también un estreno. Por primera vez envió las cajas con las imágenes a la red de Eurovisión. Había que poner a España en el mundo. Estaba en juego la supervivencia misma del régimen. España estaba en un lugar intermedio, porque no era un país neutral, ni neutralista, no era un país comunista, pero tampoco era un país que estaba identificado por su régimen político con los países democráticos. Marcelino Oreja era entonces un joven estudiante de la escuela diplomática. Recuerda que Estados Unidos buscaba aliados contra el bloque comunista y España necesitaba los dólares de Eisenhower. No cabe duda de que el paso que da Estados Unidos pues va a alinearle con los países que están en la lucha contra el comunismo y que evidentemente significó un respiro grande para España, primero de carácter político, segundo de carácter militar y tercero también de carácter económico. La visita de Eisenhower marcó nuestras relaciones internacionales durante casi 30 años, una política exterior que solo cambió con la llegada de la democracia, cuando España se integró en la Europa comunitaria. 1953 fue también el año en el que firma un concordato con la Santa Sede. El concordato con la Santa Sede, unido a los acuerdos que se firman con Estados Unidos, le da a Franco el definitivo reconocimiento internacional de su régimen. Con el concordato con la Santa Sede, el Vaticano exigía el restablecimiento de la confesionalidad del Estado y un estatus de privilegio para la Iglesia Católica muy grande. Además, en 1957 hay un cambio de gobierno. Franco aparta a los falangistas y a propuesta de Carrero Blanco entraron como ministros hombres procedentes del Opus Dei, a los que se les va a llamar los tecnócratas. Por ejemplo, Navarro Rubio y Ullastres, que ocuparon puestos decisivos en la dirección económica del país. Esta nueva generación de políticos, que no habían participado en la guerra civil, protagonizaría la siguiente etapa del franquismo, caracterizada por un intenso crecimiento económico en la década de 1960. Además, en 1959 se inauguró el Valle de los Caídos y el presidente Eisenhower, presidente por aquel entonces de los Estados Unidos, visitó España. Capítulo que hemos visto en este mismo vídeo hace unos minutos. El Valle de los Caídos consistió en un proyecto de Franco megalómano, cuya obra duró casi 20 años. En 1940, en el primer aniversario del final de la Guerra Civil, decidió hacer esta construcción para enterrar allí los cuerpos de los caídos en la Guerra Civil. Los nuevos gobernantes del país pretendían explicar su éxito en la guerra como el de una gran cruzada por una España mejor. Estaba situado a pocos kilómetros del monasterio del Escorial, en Madrid. En honor a su cruzada y a los caídos por ella, quiso construir este monumento. En su construcción
Trabajaron unos 20.000 obreros que eran presos comunes, la mayoría condenados republicanos, que por el hecho de hacer estos trabajos pudieron redimir parte de sus penas, es decir, pudieron reducir su condena. Allí se encuentran, entre otros, los restos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, y hasta hace poco se encontraban los restos de Franco. En el 2007, después de años de esfuerzo y presiones ejercidas por descendientes de los luchadores del bando republicano, se aprobó la Ley de la Memoria Histórica y, entre otras cosas, se prohibió en el Valle de los Caídos los actos de naturaleza política y los exaltadores de la guerra civil de sus protagonistas o del franquismo, porque el lugar, en vez de convertirse en lo que en un principio iba a ser, como así además Franco lo había proyectado, que es decir, era un lugar para honrar a los caídos en la guerra civil, se había convertido en un lugar de peregrinación para los nostálgicos de la época. Me refiero con ello a los nostálgicos del franquismo y del falangismo. Que el pasado está. Es un día emocionante, pero no se me olvida que llega tarde. Yo me alegro muchísimo que la izquierda española haya decidido por fin enterrar a Franco. Esta es la justicia que una democracia tiene que alcanzar. Lo único bueno de todo esto es que Pedro Sánchez dejará hablar de los huesos de Franco. Esa es la gran noticia que hoy tenemos. Hasta hace exactamente 5 minutos todo ha sido absolutamente tranquilo, digno. Llega tarde, pero finalmente llega. Era un paso imprescindible, pero no suficiente. Hoy España cumple consigo misma. Este capítulo de la historia ha ocurrido recientemente, pero volvamos a la década de los 60. A esta época también se le llama la del desarrollismo. El desarrollo económico que tuvo lugar en los primeros años de 1960 como consecuencia del fin del aislamiento político y por tanto de la incorporación de España a la marcha de la economía europea, tuvo su reflejo en el Plan de Estabilización de 1959. El Plan de Estabilización de 1959 tenía como objetivo poner fin al fuerte intervencionismo estatal de los años precedentes y suprimir los obstáculos a la liberalización comercial y financiera. La economía desde este momento comenzó a caminar en la misma dirección que la economía europea. Entre otras cosas, supuso la eliminación de organismos estatales interventores y de la reglamentación de los precios fijos, y también la devaluación de la moneda, de la peseta. Son los llamados tecnócratas. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale 3 reales. Yo me vuelvo majareta con la gloria de mi padre. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Tras el plan de estabilización, en los años 60, se pusieron en marcha los planes de desarrollo económico y social. Con esto, entre otras cosas, se pretendió solucionar algunas deficiencias de la industria española con la finalidad de potenciar la producción industrial y también reducir los desequilibrios económicos que había entre regiones, promoviendo el desarrollo industrial en zonas de escasa industrialización. En la década de los 60 fue muy importante también el papel del turismo. Este trajo a España divisas, es decir, moneda extranjera, y se convirtió en una de las principales actividades económicas del país. Y además de influir en la economía, influyó también mucho en la sociedad, ya que aquellos que no habían salido jamás del país pudieron ver otras formas de vivir en los turistas. Lo mismo ocurrió con aquellos que estuvieron viviendo en el extranjero temporalmente o que volvían de vacaciones. También traían divisas y un nuevo modo de pensar, ya que habían visto mundo. Venga, pasa el porro para acá. Un poco de queso, señor cura. No se puede comparar. Aparte del vino y el chorizo, aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán.
Es como Lourdes, pero mecanizado. No desbarres, Angelino. Pero si es que se queda uno atontado. Cuando no tienen nada que inventar, tienen una máquina que se aprieta un botón y la máquina inventa lo que tenían que inventar ellos. Oye, que lo he visto yo, vamos. Madre que tío. Si no tenéis más que leer el ABC. Vamos a ver, ¿qué vale una peseta? Una peseta. ¿Qué vale un marco? 20 pesetas. Pues esa trampa la han inventado ellos y se la ha creído todo el mundo. Di que sí, Angelino. Y de la ropa no hablemos. Tocar. Tocar. Parece lana virgen, ¿eh? Pues no, señor. Es fibra de coco. Pues parece lana. Landausen Finchen, que quiere decir coco. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin habla? No. Estaba pensando en los marcos. ¿Quiere decir que cuando aquí ganas una peseta, allí ganas 4 duros? Exactamente. Entonces, ¿cuánto tardaría en comprarme una vaca? Trabajando normal un mes. ¿Y a lo bestia? A lo bestia, te la compras en 2 semanas. ¿Y en un año? Saca la cuenta. Oye, ¿que pasan de 100? Pues claro. ¿Y en 3 años? Oye, tú, ¿y de chavalas qué? ¿De chavalas? Así. Así. Pero no como las de aquí. Grandes, macizas, con un... ¿Y cómo se entiende uno? Al tacto. Al tacto. Claro, no que hace falta hablar. Si son ellas las que te siguen, no se da abasto. Gute Idee. Komm, danke. ¡Oh! Ja. Sie? Was für ein komischer Mann. Buenas, buenas. Wie klein er ist. Ist wohl ein Spanier. Buenas. Buenas. Ay, pero que muy buenas. ¿Hispanic hablan? Sag ich dir nicht, dass ich Spanisch sage. Los, gehen wir. Es ist spät. Pero bueno, ¿hablan o no hablan? Ay, qué bien. Que vienen, que ya están aquí, que ya... Sí, ay, que ya he ligado, que ya he ligado, que ya he ligado. Pero quietos, no vayáis. No, quédate con el chache. Con el chache, que... Hoy, y este es el primer día. Ay, ay, ay. Ay, Angelino. ¿Pero qué es esto? Este es mi amigo Pepe. Oh, Pepe, muy perfecto. Bueno, ya está todo arreglado. De momento dormirás en el sofá. Oye, ¿esas 2 panteras viven aquí? ¿Qué panteras? 2 señoras que han salido ahora mismo y que están como un tren. Ah, las del ballet. ¿Se pueden ligar? ¿Ligar? Estás bueno. Vamos a ver. ¿Tú a qué has venido aquí? Hombre, yo a lo que salga. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavalas, chavalas. Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Y luego, si tienes alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuándo vas a ligar. Este cambio económico tan grande trajo consigo que las huelgas y reivindicaciones obreras aumentarán y crecieran en intensidad. Entre 1960 y 1975 creció el número de conflictos laborales. La mayoría de estos tenían su origen en reivindicaciones laborales, aunque frecuentemente acababan politizándose. Las autoridades franquistas consideraban toda protesta laboral como un problema de orden público, por lo que actuaban contra ellas con métodos puramente represivos. Se produjo un incremento de las tensiones sociales y de la conflictividad en el país que, aunque no terminarán con el franquismo, sí lo hirieron gravemente, pues aumentó la conflictividad laboral. Esta movilización laboral propició el crecimiento de organizaciones sindicales clandestinas y paralelas al sindicato vertical del régimen, como por ejemplo Comisiones Obreras y UGT. Surge incluso un movimiento dentro de la Iglesia que se va a llamar Democracia Cristiana, que también va en contra del franquismo.